¿sí? Cuando nos referimos a clase asincrónica, significa una clase en la cual no estamos en sincronía entre ustedes y yo. Entonces la clase va a ser grabada. Vamos a compartir unas diapositivas que les servirán de estudio o de base de estudio para realizar las tareas de la presente semana que se les enviará a sus docentes tutores. Entonces, para los jóvenes de primero de bachillerato, pues se les hará complicado. Por el contrario, o algo nuevo. Por el contrario, los de segundo de bachillerato y tercero de bachillerato, tal vez ya conozcan esto. Entonces, nuestro fin ahora es nosotros empezar a utilizar conocimientos que les puedan servir, conocimientos más útiles. Es importante nosotros destacar sobre la importancia de la historia. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero tenemos que definir qué es la historia. La historia significa indagar, investigar. ¿Qué es indagar? ¿Qué es investigar? Pues es un proceso sistemático, es decir, que va por pasos, en la cual buscan ¿qué? Descubrir conocimiento o redescubrir ciertos conocimientos ya encontrados. Es lo que busca la historia y es lo que le interesa a la historia. Descubrir nuevos conocimientos o modificarlos. ¿Qué hace también la historia? La historia, perdón. Estudia procesos y conductas humanas en la dimensión del espacio y del tiempo. Recordemos que la historia no es un proceso cíclico, es decir, que empieza de un punto y se vuelve a repetir, sino es lineal. Entonces, ciertos procesos históricos obviamente son muy parecidos, pero nunca son iguales. Y siempre se da un determinado tiempo que obviamente llega a su fin. El estudio del pasado nos permite entender un proceso social, es decir, cada hecho marca la historia y todos son procesos sociales porque uno, están basados en hechos que marcaron hitos dentro de la historia y modificaron el contexto. Realiza o qué sucede, marca la historia. Por ejemplo, actualmente vemos que los procesos sociales como la pandemia, pues marcan una generación, es decir, marcan toda la vida de una generación y también se marca dentro del texto de una historia. Bien, también vemos que se apoya en otras ciencias y las utiliza para recrear un hecho. Entonces, nosotros notamos de que existen ciencias que son afines a la historia. La historia no lo es todo sin la ayuda de otras ciencias que la complementan y la hacen más objetiva. Aquí lo importante es que ustedes diferencien entre objetividad y subjetividad. La objetividad dentro de la historia es decir las cosas tal cual son, como sucedieron los hechos. Por el contrario, vemos que si es de forma subjetiva, hace referencia al historiador. El historiador, por ejemplo, o el historiógrafo, es aquel ente que indaga, investiga y busca la información, pero muchas veces la información tiene carácter emotivo o subjetivo, es decir, cuenta o narra los sucesos históricos desde su punto de vista. Entonces, la subjetividad es expresar o narrar cosas, sucesos, desde el punto de vista de la persona. ¿Muy bien? Estas auxiliares de la historia tenemos, como la geografía, que nos ayudan a ver cómo se han producido los cambios estructurales del mundo, la Tierra y del ecosistema. La cronología, cómo se han dado estos sucesos mediante el tiempo, en una escala de tiempo. Recordemos que los cambios no se dan de un día para otro, sino son mediante siglos, centurias, milenios, y así sucesivamente. La lingüística tiene mucho que ver aquí. Recordemos que las lenguas, los idiomas, modifican también el contexto donde se vive. Es decir, para algunos, personas que hablaban, por ejemplo, arameo en la época de Jesucristo, tenían un contexto distinto, una forma de expresarse diferente. Muy bien, la geología también nos permite verificar los procesos evolutivos de la Tierra.
las capas de la Tierra, cómo han ido cambiando. Muy bien. La biología, cómo ha cambiado anatómicamente el ser humano o los animales. La arqueología, aquellos vestigios que dejaron, ya sea los cambios del mundo o ya sean las obras plasmadas por el ser humano hace mucho tiempo. La arqueología sirve mucho para los actuales arquitectos. ¿Sí? Imagínense ustedes cómo personas hace más de 2000 años o 3000 años creaban grandes pirámides sin utilizar el cemento ni utilizar herramientas sofisticadas como la que nosotros tenemos. Entonces sirven de estudio para crear nuevas ciencias y nuevas teorías. Muy bien, y así la antropología, la química, la física, las matemáticas, la economía, todos y cada uno de ellos aporta a la historia. Fuentes de la historia. Nosotros vamos a establecer que existen fuentes tanto primarias como secundarias. Las fuentes primarias son aquellas en la cual el investigador o el historiógrafo manipula la información de forma directa, que pueden ser escritas como los libros, ¿sí? Libros o textos que fueron escritos dentro del contexto, periódicos de la fecha, cartas de la persona que vivió en ese entorno y documentos diversos. Son fuentes primarias. Hay fuentes primarias también no escritas, como por ejemplo, objetos en la cual te los encuentras. Por ejemplo, encontrarse una flecha, encontrarse un hacha de obsidiana. Eso son objetos y restos arqueológicos de fuentes primarias. También los restos restos arqueológicos, como las pirámides, arqueológicos, mil disculpas, huesos, narraciones de forma orales, ¿sí? Por ejemplo, veteranos de la guerra de Vietnam que te cuenten la historia, aunque obviamente va a ser del punto de vista subjetivo, pero son fuentes de la historia. Y ciertos monumentos o vestigios arqueológicos. Vemos aquí edades de la historia, la prehistoria, la antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Es importante conocer esto. Analicemos qué es la prehistoria. Pues la prehistoria es la época histórica que transcurre entre la aparición del primer ser humano y la invención de la escritura. En sí, el ser humano es tal cual desde hace 30.000 años. Antes de eso eran homínidos en proceso de evolución y homínidos de diferentes especies, ya sea el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal, son especies que convivieron mucho antes que el Homo sapiens. Los que convivieron prácticamente casi en la misma época era el Homo sapiens neandertal y el Homo sapiens sapiens. El uno pereció como los otros, y el otro sigue hasta ahora, que es el Homo sapiens. La razón es la siguiente, es porque ha evolucionado su cerebro y el Homo sapiens tenía la capacidad de resolver problemas. El Homo neandertal no, él era fuerza bruta. Le gustaba mucho ser muy instintivo ante las cosas y por eso pereció. En la prehistoria ya vemos que es una época histórica que transcurre entre la aparición del primer ser humano y la invención de la escritura. Otro aspecto importante es que el ser humano necesitó, ¿sí? Necesitó evolucionar su cerebro. Eso es lo más importante. No su músculo, su cerebro. ¿Cómo se lo consiguió? Primero, necesitó la proteína animal. La proteína animal hizo que el cerebro se desarrolle, que el cerebro evolucione. Número 2, el fuego. El fuego permitió, además de cocinar sus alimentos y evitar enfermedades, hizo que este estímulo hizo que su cerebro también desarrolle. Otro aspecto, otro factor que predispuso al desarrollo y la evolución del cerebro del ser humano, del Homo sapiens sapiens, es el lenguaje. El lenguaje es importantísimo. Recordemos, el ser humano es producto del ser humano. El ser humano aprende de otro ser humano. Sin el ser humano deja de evolucionar tal cual. Entonces, el lenguaje fue importantísimo. Otro factor fue el vivir en comunidad. El ser humano es lo que es por vivir en comunidad.
los unos con los otros a pesar de que se caigan mal. Muy bien. Y de cierta manera, esto provocó que el cerebro se desarrolle y no perezcamos como especie, como lo hizo el Homo neandertal, el Homo erectus, el Australopithecus, el Australopithecus, etc. Antiguas del siglo I al siglo IV, perdón. La Edad Antigua abarca desde la invención de la escritura o comienzo de la historia, entre la prehistoria y la Edad Media hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 459 después de Cristo. Es difícil definir su comienzo en cada parte del mundo, ya que algunas civilizaciones estaban en la historia y cuando otras todavía estaban en la prehistoria. Es decir, la aparición del ser humano hasta la escritura. Aquí vemos vestigios de la Edad Antigua, como ciertas herramientas utilizadas para la caza, cierto tipo de arte rupestre y la utilización de obsidiana para machacar huesos y cortar carne. Vemos aquí vestigios, ¿no? Antiguos pensadores y filósofos, representantes de la cultura griega. Aquí tenemos a la loba de Rómulo y Remo, ¿sí? Que luego hemos de contar la historia, y ciertos vestigios de oro que más que valor monetario tenían valor de estatus y valor sagrado. En la Edad Antigua tenemos vestigios como las pirámides de Giza, el palacio de Grecia, el Coliseo romano y la pirámide azteca. En la Edad Media, en esta época de la historia europea, se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos en el año de 1453, o bien hasta el descubrimiento de América en algunos casos, en 1492. El nombre fue puesto por las gentes del Renacimiento de forma despectiva, considerada en una época oscura. Vamos acá, en la Alta Edad, en Europa Occidental, vemos que se caracteriza en ser un mundo ruralizado, es decir, mucho más desarrollado. En estos siglos existe una crisis agraria, la cual disminuye poblaciones y también por enfermedades. Y también vemos acá una expansión agraria, que es el aumento de población, la rotulación de tierras nuevas y las mejoras en la agricultura de las técnicas. La agricultura también fue un factor importante dentro de la nutrición y el desarrollo del ser humano. También aquí se caracteriza por oleadas de invasiones y muertes a montones, en la cual los pueblos germánicos dominaron parte de Europa. También, posterior en el siglo XV, los musulmanes migran de la zona de Oriente Medio, se desplazan por norte de África y empiezan a ocupar o invadir ciertas partes del sur de Europa, como por ejemplo la península ibérica. Y también los vikingos, en los cuales su expansión se fue prácticamente hasta el Reino Unido y Islandia e Irlanda. También en esta época era insegura, o sea, en la Edad Media era insegura y generaba relaciones de dependencia personal con otros, como los señores que ofrecían protección. Entonces, muchos no es que eran esclavos, bueno, eran señores, existían los señores feudales y los siervos. Muchos hacían siervos por la protección que le daban los señores. Preferible estar bajo la orden de alguien que los cuida a estar libres y que los bandidos lleguen y abusen y los maten. Muchos eran vasallos, pues juraban fidelidad por tener ¿qué? Seguridad. Y por eso es que aparece el feudalismo. En la Baja Media, en Europa Occidental, vemos que existen cambios políticos por la aparición de poderes reales como las monarquías. Luego aparece la religión cristiana, aquí aparecen las primeras cruzadas, que en segundo bachillerato lo vamos a ver más a fondo, en la cual se dominaron guerras santas que buscaban que liberar ciertas ciudades que eran santas para la ideología judeocristiana y el desarrollo de las ciudades, en la cual
existían centros económicos en la que se expandía la riqueza de forma, o se expandía la producción mediante la artesanía y el comercio. También existían ya centros de actividad cultural y artística, aparecen las primeras universidades y la construcción de catedrales, y recordemos que el nacimiento de universidades y todo el aprendizaje era a mano de los clérigos. En el siglo X, perdón, en el siglo XVI y casi en el siglo, perdón, en el siglo XIV y XV, vemos que empieza aquí unas malas cosechas, aparece la peste bubónica y empieza a matar a un montón de población. Antes no tenían, como ejemplo ahora en la pandemia, sabemos que utilizar una simple mascarilla evita las infecciones. Antiguamente pensaban que la peste era una maldición por parte de Dios por haber hecho por sus pecados. Entonces no existía la suficiente conocimiento para darnos cuenta de que era por una bacteria que carcomía la piel, producida especialmente o transmitida por la pulga de las ratas. Como la gente veía a las ratas como un animal doméstico, pues ese fue el problema. Las consecuencias, pues aquí hubo un descenso demográfico muchísimo más fuerte que la actual pandemia, y la crisis de valores, porque la gente moría y no tenía quien haga el gasto, hablando coloquialmente. Entonces, a partir del siglo XVIII vemos que el arte va ligado a la religión. Aquí aparece el Renacimiento, pero todo el Renacimiento fue enfocado a la religión. Descubrimientos geográficos, vemos que saliendo de la Edad Media se descubre nuevos territorios, como el descubrimiento de América en 1492. Empezamos la Edad Moderna, en la cual vemos que se extiende desde prácticamente la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa en el año de 1789, que marcó un hito para el desarrollo de los derechos humanos, y también fue propicio para eliminar lo que se conocía como monarquía, en la cual reyes holgazanes gobernaban sin hacer nada. Aquí aparece el Renacimiento, es decir, un descubrimiento o un interés nuevo por las artes, por la ciencia y la cultura y el conocimiento. Ya no estaba la iglesia censurando las investigaciones como lo hacían antes, y la gente le interesó estudiar y aprender, y aquí aparecen nuevos conocimientos y nuevos descubrimientos. A posterior a eso aparece la revolución industrial, es decir, dejaron a un lado la mano de obra del ser humano por el uso de maquinaria que lo haga más rápido y más eficientemente sin cansarse. Viene la Edad Moderna, vemos a los grandes exponentes dentro de la Revolución Francesa, como Napoleón Bonaparte. Edad contemporánea, pues es un periodo histórico comprendido entre el inicio de la Revolución Francesa y hasta la actualidad. Esto comprende un total de 218 años entre 1789, aquí esta diapositiva está trazada, pero hasta el 2020, dividido en acontecimientos históricos, bien definidos y marcados por el avance tecnológico constante iniciado por la Revolución Industrial. Entonces, la Revolución el Renacimiento permitió que aparezca esto, la Revolución Industrial, así como las mayores guerras conocidas en la historia de la humanidad, como la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y posteriores guerras civiles que se dieron en los demás países. Tenemos acá, en la Primera Revolución Industrial aparecieron que fuentes de energía a base de ¿qué? De carbón y vapor de agua. Los sectores punteros, vemos la explotación agrícola en el algodón, la explotación en la metalurgia y los transportes. En la área de expansión, Inglaterra, Europa, fuera de Europa como Estados Unidos y Japón. Vemos aquí los grandes avances que produjo la revolución industrial, aunque obviamente en aquellos tiempos el trabajo infantil era permitido. En la edad contemporánea hemos visto a varios exponentes de esta época, del siglo pasado hasta la contemporánea. Tenemos a Stalin, tenemos al líder nazi, Adolf Hitler,
tenemos al expresidente de Cuba, tenemos las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Acá es Fidel Castro, perdón. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, los vestigios, y posterior de la Segunda Guerra Mundial, la siguiente guerra que estuvo Estados Unidos y que perdió en negociaciones y en la guerra también, es en la guerra de Vietnam. Aquí tenemos al tío Sam, aunque obviamente no es un logo jocoso, era diferente, la cual decía que tú naces la armada, que tu país te necesita. Tenemos al líder socialista, comunista, el Che Guevara, y aquí vemos cuando ganan la guerra en Habsburgo, las tropas rusas. También vemos en la edad contemporánea, pues, ciertas investigaciones que han permitido una mejor salud, como ahora las vacunas contra el COVID. Vemos la tecnología, la creación de robots. Existen robots, sí existen robots, pero se lo utilizan más que todo en el área de la industria automotriz. Son robots los que crean, no son seres humanos, robots que crean autos a escala. Entonces vemos la exploración espacial, el uso de dispositivos multimedia como los iPhones, como los smartphones, como las computadoras, y así nuevas tecnologías que usan inteligencia artificial. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo. Espero que esta información les sirva para realizar sus tareas, ¿sí?, de la planificación de esta semana. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo en siguientes clases, esperemos ya de forma sincrónica, en donde haya contacto humano mediante videoconferencia. Muchas gracias y hasta luego.